cristiano se dividió en dos durante la hegemonía de Constantino, quien realizó muchos cambios, entre los que destacan la fundación de la ciudad de Constantinopla, que se convirtió en la capital del Imperio Romano en el año 330 después de Cristo, y la adopción del cristianismo como religión oficial del Estado. Mientras el Imperio Romano Occidental era invadido por los bárbaros, el episodio más importante de esa época fue el surgimiento del cristianismo, primero como una secta religiosa menor y perseguida, pero muy pronto también como un movimiento cultural y político, además del brote de una serie de epidemias que contribuyó a generar un ambiente favorable al crecimiento o retorno de las religiones paganas, afectando a los médicos de ese entonces. A continuación se detallará el desarrollo de la medicina durante la Edad Media y los inicios del Renacimiento. El derrumbe de la cultura romana, los sufrimientos constantes y el miedo a la muerte causada por las epidemias y plagas, tales como la plaga de Orocio, la plaga de Antonino, la plaga de Cipriano y la plaga del año 312 después de Cristo. Todas estas, no había algún tratamiento efectivo, produjeron que exista una desmoralización generalizada, generando el aumento de la desconfianza en los médicos, y la gente se volcó con devoción a ritos mágicos y creencias sobrenaturales. La religión cristiana se vio como una forma de salvación para los humildes y también para los desesperados, mostrando a Cristo como el médico de cuerpo y almas. Esta religión combatía las otras formas de medicina que se ejercían en ese entonces, porque se basaban en prácticas paganas. La religión cristiana, o también conocida como cristianismo, incluía los conceptos de caridad y amor al prójimo. Por lo tanto, los cristianos atendían y cuidaban a los enfermos a pesar del grave peligro que habían de contagio. Por lo anterior mencionado, surgió la medicina religiosa cristiana, en la que los principales recursos terapéuticos eran el rezo, la unción con aceite sagrado y la curación por el toque de la mano de un santo. La práctica del cristianismo no incluía la preocupación por los problemas médicos o la investigación de las causas de estas enfermedades que se presentaban, sino que eran aceptadas como si fuera la voluntad de Dios. Una parte importante de la medicina religiosa cristiana fue el culto de los santos. Los primeros médicos cristianos beatificados son los hermanos gemelos Cosme y Damián. Ellos curaban por medio de la fe. Posteriormente fueron perseguidos y decapitados por Diocleciano, con lo que se transformaron en patrones de los médicos. En Occidente fue San Benito de Nurcia el fundador del monasterio de Monte Cassino, y también fue fundador del monasterio de Subiaco. La asistencia por amor al enfermo hizo que se fundaran monasterios, con el propósito de tratar a los enfermos. Tanto en el Oriente como en el Occidente, los cristianos fueron guardianes de los grandes conocimientos. Por ejemplo, Aurelio Casiodoro, que fue un sacerdote médico, recomendó los estudios de Hipócrates, Galeno, etc., en los múltiples monasterios cristianos, asegurando así el predominio de la medicina monástica. Los aportes del cristianismo a la medicina son muy importantes. Por ejemplo, dotó a la medicina de un sentido religioso espiritual, logrando así superar el sentido mágico supersticioso que tenía la gente en ese entonces. Segundo, transformó por lo tanto el oficio de la medicina en algo sagrado. También le dio un impulso académico a la medicina, al considerarla como un saber científico natural y un arte clínico. La medicina bizantina se basó en gran medida en el conocimiento de los antiguos griegos y romanos, tendiendo así a recopilar todas las obras en libros de texto. Se desarrolló esta medicina bajo la autoridad de la Iglesia Católica. Los primeros médicos cristianos incluyeron autoridades eclesiásticas, como Eusebio, que era el obispo de Roma, y Zenobio, que era el sacerdote de Sidón. Podría decirse que el primer médico bizantino fue Dioscórides. Este extrajo su material de autoridades antiguas como Galeno e Hipócrates. Sin embargo, esto no quiere decir que los médicos no hicieron correcciones ni contribuciones originales. Por ejemplo, Orivacius fue el mayor compilador bizantino de conocimiento médico. Él frecuentemente hacía revisiones señalando dónde los métodos más antiguos habían sido incorrectos. La medicina árabe fue un nexo de unión entre la sabiduría del mundo clásico y la medicina del Renacimiento. Los antiguos textos clásicos, perdidos en la Edad Media para los médicos occidentales, eran conocidos y fueron transmitidos por los árabes, siendo esta su principal aportación a la medicina, junto con la separación de esta de la religión. Fueron los nestorianos quienes tradujeron una enorme cantidad de escritos del griego al sirio, y más tarde los eruditos árabes tradujeron todos los materiales encontrados a su propio idioma. La tríada de oro de los conocimientos médicos en el periodo clásico del Islam la constituyen Rases, Avicena y Averroes. Rases escribió cerca de 200 trabajos médicos. Es autor del Liber de Medicina ad Almanzoren, que trata en 10 partes de toda la teoría y la práctica de la medicina. En este libro y en otras publicaciones, Rases reitera la teoría hipocrático-galena de los humores para explicar la enfermedad. También describió el sarampión y la viruela y los diferenció. Expuso normas de higiene en los enfermos, describió instrumentos para extraer cuerpos extraños y fue uno de los primeros que utilizó algodón en los vendajes y los hilos para las suturas de las heridas.
Avicena escribió el Canon de la Medicina, dividido en 5 tomos. El primero se refiere a la teoría de la medicina, el segundo a medicamentos simples, el tercero describe las enfermedades locales y su tratamiento, el cuarto cubre las enfermedades generales y las quirúrgicas, y el quinto explica con detalle la forma de preparar distintos medicamentos. Además, Avicena describió el cuadro clínico de la peste, alertó sobre la contagiosidad de la viruela y describió síntomas de varias enfermedades. Averroes, autor del Liber Universales de Medicina, o simplemente Colliget, discute los principios generales de la medicina sobre una base aristotélica, haciendo hincapié en los muchos puntos en los que Aristóteles coincide con Galeno. Durante el siglo VI, la medicina se refugió en monasterios y conventos, en donde estaban los escasos hospitales que existían en el occidente. Dichos monasterios preservaron y transmitieron importantes conocimientos sobre las plantas medicinales. La medicina monástica floreció en Monte Cassino. Esta tuvo el mérito de reunir los documentos clásicos y de preservar las tradiciones antiguas hasta casi extinguirse en el siglo X. La razón de esto fue que los monjes se alejaban cada vez más de sus monasterios para atender la alta demanda médica, cosa que interfería con sus deberes religiosos. Fue por esto que se restringieron las actividades médicas para los monjes hasta finalmente prohibirse. Por otra parte, la cirugía era peor vista y se prohibió y condenó con la frase «La Iglesia aborrece el derramamiento de sangre». A mediados del siglo XII, la medicina se fue volviendo laica, aunque en España y en el sur de Italia comenzó muchísimo antes. Este fue un fenómeno gradual debido a la desconfianza con que la Iglesia vio siempre el ejercicio médico por parte de sus miembros. En la ruta costera hacia Roma, Salerno era en la Edad Media una escala casi obligada para los peregrinos y lugar donde recomponer su maltrecha salud. Era un conglomerado de razas, culturas y religiones, y ahí se labró la leyenda sobre la cual en el año 850 se reunieron en Salerno 4 médicos, el griego Ponto, el latino Salernus, el sarraceno Adala y el judío Helino, y los 4 decidieron crear allí mismo una escuela para enseñar el conjunto de su saber, y este es el nacimiento de la Escuela de Salerno, el primer centro laico de enseñanza de la medicina conocido en Occidente. Además, esta escuela tuvo una influencia grande en la enseñanza y práctica de la medicina durante los siglos X al XIII, pero después su importancia empezó a declinar. Además de que aparece un personaje llamado Constantino Africano, quien pasó el resto de su vida dedicado exhaustivamente a la labor de traducir al latín aquellos libros que de inmediato eran acogidos con entusiasmo por los médicos de Salerno. Entre las obras importantes se puede mencionar Chirurgia Rogeri en el año de 1170, que fue el primer libro de texto medieval de cirugía que dominó la enseñanza de la materia por más de un siglo en toda Europa. La segunda corresponde al Regimen Sanitatis Salernitarus en el año de 1480, y este régimen consta de 10 secciones. Se trata de una serie de observaciones simples y consejos racionales derivados de ellas, sin apelación a algunas autoridades, a magias o a los astros, y está escrito en un latín sencillo y claro. Con respecto a la práctica de la medicina, hacia fines del siglo XV, los conocimientos teóricos de medicina no habían avanzado mucho más que en la época de Galeno, y el diagnóstico se basaba sobre todo en la inspección de la orina, que según los numerosos tratados y sistemas de uroscopía en existencia, se interpretaba según las capas de sedimento que se distinguían en el recipiente, y la toma del pulso había caído en desuso, o por lo menos ya no se practicaba con la misma constancia con lo que lo recomendaba Galeno. Por lo que el tratamiento se basaba en 4 puntos. El primero corresponde a la sangría, que se realizaba casi siempre por flebotomía, con la idea de eliminar el humor excesivo responsable de la discrasia o desequilibrio, o bien para derivarlo de un órgano a otro. El segundo punto corresponde a la dieta, que se basaba en 2 principios, la restricción alimentaria, frecuentemente absoluta, y direcciones precisas y voluminosas para la preparación de los alimentos y bebidas permitidos. El tercer punto corresponde a la purga, para facilitar la eliminación del exceso de humor causante de la enfermedad, y por último tenemos a las drogas, que de muy distintos tipos, obtenidas la mayoría a partir de plantas, a las que se les atribuían distintas propiedades muchas veces en forma correcta, por ejemplo, digestivas, laxantes, diuréticas, diaforéticas, analgésicas, entre otras. El paso de la Edad Media al Renacimiento ocurrió mucho antes en las humanidades y en las artes que en la ciencia y en la medicina. Hay por lo menos 3 siglos de diferencia entre el renacimiento humanístico y el científico, pero a fines de la Edad Media, en el campo de la medicina, destacan 2 precursores importantes pero muy distintos, Fernel y Paracelso. Jean Fernel fue filósofo, matemático, astrónomo, filólogo y médico. Su éxito lo obtuvo siendo médico, ya que también pudo ser profesor de la medicina en París y escribir varios libros como De Abditis Rerum Causis y el más famoso de todos, llamado Medicina, el cual se divide en 3 secciones destinadas a la fisiología, patología y terapéutica. La primera sección está formada por 7 libros, cada uno con 7 capítulos y es una descripción de la anatomía humana en términos exclusivamente galénicos.
La segunda sección corresponde a la patología, en donde Fernel se desprende de sus lastres medievales y adopta una postura moderna frente a la patología. De segunda instancia tenemos a Paracelso, quien fue contemporáneo de Fernel. En 1527 fue invitado a residir en Basilea como médico de la ciudad y nombrado profesor de medicina en la universidad. Paracelso condenaba toda la medicina que no estuviera basada en la experiencia, especialmente las teorías de Galeno y Avicena, cuyos libros quemó en público. Insatisfecho con las creencias galénicas prevalecientes en su tiempo, se rebeló contra ellas, pero no para revivir las doctrinas hipocráticas, sino para sustituirlas por las suyas, que eran todavía más oscuras y dogmáticas. Paracelso distinguió 5 causas principales de la enfermedad, considerada como 5 principios o esferas. 1. Ens astri, la influencia de las estrellas. 2. Ens veneni, que no incluye solo tóxicos, sino también al ambiente. 3. Ens naturale, o sea, la complexión del organismo, que incluye a la herencia. 4. Ens spirituale, el alma. Y 5. Ens dei, los padecimientos enviados por Dios, que son incurables. 4 años más tarde, Paracelso publicó una elaboración y ampliación de sus ideas bajo el nombre de Opus Paramirum, en donde se encuentra una teoría distinta de la enfermedad. El Renacimiento se caracterizó por 2 tipos generales de actividades. 1. Las humanistas o imitativas, cuyo interés era la recuperación de los clásicos griegos y latinos, tanto en la literatura como en arte. Y 2. Las científicas o no imitativas, cuya mirada estaban dirigidas no al pasado, sino al futuro. Se han señalado varios factores como causantes del Renacimiento. 1. La invención de la imprenta. 2. Descubrimiento del Nuevo Mundo. 3. La nueva cosmogonía. 4. Fractura de la hegemonía religiosa y secular de la Iglesia católica, apostólica y romana. 5. Concepto secular del Estado. 6. Transformación del idioma. 7. Divorcio de las culturas orientales. 8. Interés en el individuo. Y 9. Emergencia de las ciencias modernas. La revolución anatómica fue un suceso que se fue dando por pasos a través de los años en distintos países europeos. Entre el primer y el segundo paso de la revolución anatómica se dio un gran avance en el estudio de la anatomía, pues el Papa Sixto IV permitió la disección de cadáveres humanos. Es así como en la Universidad de Bolonia las disecciones humanas fueron reconocidas en 1405, así como en Padua en 1429. Sin embargo, en Francia, por ejemplo en Montpellier, se les adelantaron, pues las disecciones públicas se aceptaron en 1377. Sin embargo, en París fue hasta 1478. Mondino de Luzzi, al publicar su libro Anatomía basado en escritos árabes y con nulas ilustraciones en 1316, representa el primer paso de la revolución anatómica, que además tardó 2 siglos para dar el siguiente. Otros anatomistas importantes fueron Bartolomeo Eustaquio, Gabriel Falopio y Fabricio de Aquapendente, que gracias a sus textos y aportaciones podemos estudiar anatomía como lo hacemos hoy en día. El segundo paso de la revolución no lo dieron los médicos, sino los artistas, pues grandes maestros de la pintura como Miguel Ángel, Rafael o el más importante, Leonardo da Vinci, permitieron que a través de sus obras se pudieran estudiar y los científicos adquirieran interés para conocer la estructura y el funcionamiento del mismo. La fábrica de Versalles fue un parteaguas para el estudio de la medicina, pues ayudó a explotar otras ramas como la medicina interna, la fisiología o la cirugía, que tuvo un desarrollo exponencial a partir de esta obra. Sin embargo, los cirujanos no poseían ni los conocimientos ni los medios adecuados para poder controlar el dolor y las hemorragias que surgían en las cirugías. Al terminar la Edad Media, los enfermos tenían 3 fuentes posibles de ayuda para el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad o mal: un médico educado en la universidad, un curandero o un cirujano barbero que había aprendido todo de un cirujano barbero más grande. Esto pasó en 1515. Sin embargo, fue hasta principios del siglo XVI donde en la facultad los cirujanos podían adquirir privilegios universitarios y podían aspirar a obtener grados académicos, así como los barberos podían tomar cursos de anatomía y cirugía en la misma facultad. Ambroise Paré inició a los 16 años como aprendiz de barbero. Sin embargo, a los 19 y en su primera guerra, hizo su primer descubrimiento, pues notó que las heridas por armas de fuego no evolucionaban mejor cuando se les suministraba aceite hirviendo, sino con un digestivo preparado con yema de huevo, aceite de rosas y aguarrás. Concluimos que cada cultura contribuyó a su manera al desarrollo de la medicina, ya sea con escritos, traducciones, conservaciones, ritos, plantas medicinales, creación de escuelas y técnicas, así como la enseñanza de la medicina. También obtuvimos una percepción más clara de cómo era la práctica de la medicina durante esa época,
y cómo ha ido evolucionando con el paso de los siglos debido a diferentes eventos. Cada uno de dichos sucesos contribuyó a la corrección de errores de los primeros personajes, favoreciendo la transmisión de información más precisa, confiable y correcta.